para vivir mejor. Hola, en tu segmento para vivir mejor, hoy vamos a hablar de las células madre, terapia celular aplicando células madres adultas de tejido adiposo y de médula ósea. Lo primero que hay que hablar, ¿qué son las células madre? Células madres son aquellas capaces de regenerar las propias células del organismo en un momento donde haya una injuria celular, una degeneración celular. Y entonces estas células son capaces de dividirse muchas veces esa misma célula y entonces compensar ese daño. Las células madre nosotros las podemos aislar o encontrar en tejido adiposo, en los dientes, en médula ósea, en la piel, en muchísimos otros tejidos de nuestro organismo. Nosotros, en condiciones normales, o sea, durante la niñez y la adolescencia, tenemos 80 millones de células madre. A partir de los 45 años, esos 80 millones va descendiendo a 35 millones. Por eso entonces empezamos a enfermar, porque la capacidad de nuestro cuerpo de regenerar se va perdiendo, porque va descendiendo la cantidad de células madre en nuestro organismo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en esta terapia celular? Nosotros hacemos una pequeña mini liposucción y extraemos aproximadamente una jeringuilla de grasa y esta grasa es procesada, centrifugada y luego activada a una luz LED o una luz láser y donde entonces se aísla la fracción estromar vascular, que es donde están las células madre, y ahí entonces unificamos esas células madre que se llaman mesenquimales con las células madres hematopoyéticas que se extraen de sangre de médula ósea. La persona oyendo médula ósea cree que es algo sumamente agresivo y no es así. Nosotros hacemos una pequeña punción en el hueso sacro y de ahí entonces se extrae aproximadamente una jeringuilla de esa sangre y pasa por el mismo proceso de centrifugación y de aislamiento de esas células madre. Pero no tan solo se queda ahí el procedimiento, sino que también incluimos las células de tejido de sangre periférica. O sea, extraemos un poco de sangre del brazo como si usted fuera a sacar sangre y entonces extraemos de estos los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento de las plaquetas van a fungir para dirigir esas células madre, para servir de células a las células madre de soporte, para que ellas puedan regenerar. ¿En qué enfermedades nosotros utilizamos estas células madre? En muchísimas enfermedades, Parkinson, Alzheimer, enfermedades degenerativas como artritis reumatoidea, en enfermedades osteoartríticas, o sea, problemas articulares, por ejemplo, un reemplazo de rodilla, de menisco, codo del tenista, síndrome de manguito rotador, que son esos pacientes que sufren lesiones, ya sea atletas o no atletas, por ejemplo, que van al gimnasio o que sufren fracturas. Entonces las células madre lo que van a regenerar ese ligamento, ese músculo, ese hueso, lo que sea que ellas tengan que regenerar. Pero además en medicina estética nosotros utilizamos las células madre para rejuvenecimiento. Nosotros hacemos un implante o lipoinjerto de grasa, de la grasita abdominal, y entonces ese lipoinjerto nosotros lo irrigamos de células madre. Sabemos que el tejido adiposo dura muy poco tiempo en el lugar implantado. Sin embargo, a través de las células madre podemos lograr que ese tejido adiposo tenga mucho más durabilidad. Y por ende, también para aumentar a nivel sistémico esas millones de células madre que nosotros necesitamos para poder regenerarnos y vivir en salud, nosotros también lo ponemos endovenoso. Hacemos un suerito con solución salina junto con las células madre y por ende ese paciente va a tener mucho más energía, se va a sentir mucho más saludable. Además también acompañamos ese suerito con multivitamínico, enzimas, oligoelementos, vitaminas, etc. Hasta aquí tu sección para vivir mejor. Seguimos con el contenido del programa. Hola, soy la doctora Pamela Stefani, médico estético y nutrióloga clínica. Les presento Stefani Aesthetic Medical Group, un centro especializado en medicina estética, regenerativa y anti-aging. Nos encargamos de que no tan solo te veas bien, sino que también te sientas mejor.
Nos especializamos en tratamiento mínimamente invasivo para tratar la celulitis, las estrías, las bolsas y ojeras palpebrares, manchas, acné, flacidez, alopecia, cicatrices, varices y arrugas. Stephanie Esthetic Medical Group, el lugar perfecto que tu piel y cuerpo merecen. Servicios de alta tecnología y mejores precios del mercado.